que no haya problema. Bueno, ahora sí, como habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto justamente una prueba de gran importancia, que era la prueba de la G cuadrada. La G cuadrada es muy importante, ya que es uno de los primeros métodos. Sin embargo, siguiendo la serie de problemas, la serie de ejercicios que teníamos, íbamos a empezar con una prueba que se llama la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba, en general, todas las pruebas de no paramétricas son importantes porque nos va a ayudar a justamente a verificar si una cierta distribución sigue una muestra aleatoria o no lo sigue. En este caso vamos a verificar que dada una muestra aleatoria con n valores, vamos a ver si realmente toda esta muestra se comporta como se debería comportar con una distribución aleatoria. Entonces, ya vimos en un primer momento, ya vimos la G cuadrada. La G cuadrada es importante porque nos va a ayudar a verificar, es el primer método que se desarrolló. Sin embargo, tiene una serie de inconvenientes. Estos inconvenientes es de que, como habíamos visto, depende mucho del observador realizar las agrupaciones. Entonces, podría ser que con una combinación de resultados realmente no se estuviera viendo los resultados como se debería. Y finalmente teníamos otros resultados como los de que dependiendo de la agrupación íbamos a poder llegar o no íbamos a poder llegar. Otro de los beneficios es de que otra de las consecuencias negativas de la G cuadrada, aunque es un buen método para realizar otro tipo de funciones, para un método de estimación es muy precario, aunque sí es muy bueno y se ha usado a lo largo de muchos años, es muy precario y su potencia es un poco baja. Por lo mismo de que estamos realizando estas consideraciones, estamos realizando este tipo de agrupación, entonces esto provoca que realmente su potencia no sea muy alta. Es decir, la probabilidad de que cometamos el error tipo 2 es muy alta, es decir, que estemos rechazando cuando en realidad era verdadera, ¿no? Entonces, por eso que se idearon otros métodos y estos métodos son principalmente los métodos de Kolmogorov-Smirnov. Más posteriormente, a ver si el lunes nos da tiempo de ver la prueba de Liliford, que es muy parecida a la prueba de Kolmogorov. Y, y quizá, tal vez, y viendo el tiempo que tenemos, veamos la prueba de Anderson-Darling, que es una de las mejores pruebas para probar normalidad. De hecho, es una de las que más potencia tienen para probar este tipo de eventos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de Kolmogorov-Smirnov? La ventaja de Kolmogorov-Smirnov es que los datos no deben de ser categorizados. Es decir, para poder trabajar con esta prueba, vamos a trabajar tal cual con la distribución real de los datos. Entonces, al trabajar con la distribución real de los datos, al trabajar de manera conjunta con todos los datos y ya no estar categorizando, entonces es por eso que puede darnos unas mejores estimaciones. Entonces, al igual que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, vamos a trabajar con una f de x, xy, ¿no? Que es justamente la distribución que queremos probar, que es como la que se muestra aquí, que es f de x, xy. Entonces, esta distribución lo vamos a conocer como aquella distribución que nosotros estamos proponiendo y es la distribución totalmente especificada. Es decir, se conoce su media, se conoce la distribución, se conoce sus varianzas. En teoría se conocen todos sus parámetros para simplificar. Entonces, f de x es la distribución que nosotros proponemos y que queremos verificar si la muestra sigue o no sigue esa distribución. Entonces, para estos, el único supuesto que podríamos llegar a tener es que las xy hasta xn son variables aleatorias idénticamente distribuidas, las cuales vamos a verificar si realmente siguen esta distribución, ¿no? La distribución que ahorita siguen es una distribución totalmente desconocida, la cual lo vamos a representar de esta manera, como f de x. Entonces, este tipo de prueba nos va a verificar si la distribución desconocida tiene un comportamiento similar al que nosotros vamos a estar deseando encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se simplifica esto? Esto se puede observar principalmente por esta prueba de hipótesis, ¿no? Que es f de... Aquí, perdón, igual por mostrarles tal cual el código del pero no me di cuenta de que utilizo ggplot para graficar y Plotly para hacerlo un poco dinámico. Entonces,
cuando intento correr el Markdown, me marca justamente eso de que no son compatibles las versiones. Entonces, por eso es que no necesito actualizar, pero pues ya no me dio tiempo. Entonces, perdón por mostrarles así tal cual el código. Espero que no haya problema. De todas formas, trato de que esto se compile y se lo subo al grupo para que lo puedan ver. De todas formas, las clases están grabadas para que la puedan visualizar tiempo después, ¿no? Entonces, justamente lo importante de las pruebas de la Oye, prueba, ¿sí? hacer una sugerencia en ese caso que mencionabas de lo de las versiones de actualización, etcétera, etcétera, por lo que no te corre el Plotly con el ggplot. ¿No consideraste usar RStudio Cloud? Porque en ese pues ya no, ese se actualiza automáticamente y no pasa esta cosa de las versiones. No, fíjate que siempre trabajo en la versión de RStudio, la de escritorio. Realmente muy pocas veces he usado RCloud, entonces por eso es que no se me pasó por la cabeza hasta ahorita que me lo comentas, pero sí sería una buena idea. De hecho, voy a intentar que corra, pero si no, yo creo que sí se los voy a subir a, a Slack, porque acá justamente está el error, ¿no? De que que ggplot está con una versión y dplotly está con otra. Entonces, cuando ejecuto el Markdown no me corre, pero si lo ejecuto manualmente sí me corre. Entonces ese prácticamente es el principal problema, pero sí, déjenme intentarlo. Y si no, lo compilo así como dices tú en RCloud. Pero gracias por la sugerencia. Bueno, entonces, mira, por ejemplo, aquí está que están trabajando para otra versión. Entonces, por ejemplo, acá Cable Extra trabaja como para la versión 3.6.3 y esta ya trabaja para la 3.6.3.4, ¿no? Entonces, por eso que como que me... Y acá justamente ggplot trabaja para la versión otra, entonces por eso es que como que no me... No, creo que es el directorio, ahorita que lo pongo... A ver, permítanme tantito. A ver, permítanme. Sí, porque creo que ahora, ya ahorita que me pongo a leer ya bien, creo que es por los acentos, por lo que no me... O sea, no puedo conectar acá. O a ver, déjenme intentar esto de... A ver, permítanme, perdón por quitar un poco de tiempo de la clase, pero a ver, déjenme ver si ahorita lo abro desde acá, a ver si ya... Bien, creo que ahorita sí ya está corriendo. Sí, creo que sí, ya ahorita ya está compilando. ¿Cuál fue el problema? Justamente el problema es... No, olvídenlo, no es el problema. ¿O no?
Pues bueno, igual mientras intenta correr, nosotros seguimos para no tomar tanto tiempo. Entonces aquí la prueba que vamos a estar verificando va a ser justamente la que tenemos a continuación, que es la hipótesis nula que vamos a estar probando. Es f de xy, que es la distribución completamente desconocida, y f de x asterisco de xy, que es la distribución totalmente conocida. Entonces, esto va a ser diferente, la hipótesis alternativa. Entonces, si aquí tenemos la igualdad, el complemento va a ser que f de x, la distribución real de los datos, no sigue el comportamiento que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ¿cuál es la idea de la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Entonces, me parece que este tema ya lo vieron con el profesor. Entonces, de manera muy general, vamos a ver que justamente la clave de este es construir una distribución empírica. La distribución empírica recibe este nombre porque justamente f de xy, la distribución empírica, la que tenemos aquí, es la suma de las xy que son menores que x1 entre n. Es decir, lo que estamos realizando aquí es construir de manera empírica una distribución en la cual simplemente vamos a contabilizar cuántos números o cuál es la cardinalidad de elementos que sean menores a xy y lo vamos a ir sumando, ¿no? Entonces, en teoría, la distribución empírica se va a parecer mucho a la distribución real de los datos. Entonces, cuando trabajamos con una distribución continua, es un poco más fácil de verla. Entonces, como la probabilidad o el evento de que prácticamente suceda el mismo evento es muy bajo, entonces podemos armar a la distribución empírica como f de n de x, que es igual a un I entre n. Por ejemplo, nuestro tamaño de muestra es 10, entonces I entre n sería 1 entre 10, 2 entre 10, así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿no? Esta sería nuestra función empírica y con la que vamos a estar trabajando. Entonces, esta distribución empírica, vamos a ver que es una distribución insesgada principalmente para la distribución real de los datos. Es decir, si calculamos la esperanza de la distribución empírica, vamos a ver que su esperanza es justamente f de x. Entonces, esto me parece que ya lo vieron, entonces no vamos a profundizar, pero prácticamente se asume de que como es la suma de las xy, en una esperanza la suma sale porque son independientes idénticamente distribuidas. N también sale de la esperanza, entonces vamos a estar sumando n veces, vamos a estar sumando n veces la esperanza de la función indicadora. Pero la función indicadora tiene una distribución binomial o una distribución Bernoulli, en la cual vamos a verificar que justamente la probabilidad de que es de interés va a ser justamente la probabilidad de que x sea menor que xy. Es decir, vamos a tener justamente f de x y esto es lo que nos lleva a que es insesgado. Entonces, como es un estimador insesgado, la distribución empírica, vamos a poder ver que gracias al teorema de Glibenko-Cantelli, que es uno de los teoremas que también ya demostraron con el profesor, que justamente vamos a estar verificando que justamente la esperanza, como lo tengo aquí, vamos a ver que el supremo de la función empírica y la función real de los datos van a tender a cero. Es decir, vamos a estar verificando que justamente la diferencia entre la distribución empírica y la distribución real, y si agarramos el supremo o el máximo de los máximos, vamos a ver que justamente vamos a tender a cero, ¿no? Y esto es realmente lo que queremos. ¿Por qué? Porque cuando tiende a cero, estamos diciendo que la función o la distribución empírica se parece a la distribución real de los datos. Entonces, si la distribución empírica se comporta de la manera adecuada, entonces este va a tender muy cercano a cero. Sin contrario, si se aleja mucho, pues tenemos evidencia que realmente la distribución no es adecuada. Es decir, hay gran diferencia significativa entre uno y otro. Entonces, igual por el teorema de Glibenko-Cantelli, podemos asumir que justamente el supremo de f de la función empírica y la función real de los datos se puede expresar como dn, que es el máximo de los máximos, ¿no? El máximo de la diferencia del máximo de la distribución empírica menos la distribución real de los datos, restándole un valor a la distribución empírica, y el máximo de f de n de x menos f de xy. Es decir, eso es la manera en la que se construyó. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para aterrizar todos estos conceptos. Entonces vamos a ver que finalmente, si la distribución o dn, que es el que estamos obteniendo, si es muy cercano a cero, pues tenemos evidencias de que realmente
la distribución real y lo empírica se comporta de la manera que se desea, entonces la distribución que estamos poniendo a prueba es adecuada. Pero ¿qué pasa si se aleja mucho? Entonces, si se aleja mucho, pues tenemos evidencia para poder rechazar la hipótesis nula y asumir que la distribución real no se distribuye de igual manera que la distribución que estamos proponiendo. Entonces, de esta manera se construye la siguiente región de rechazo, que es rechazar H0 cuando el máximo de los máximos o la estadística que estamos obteniendo de n sea mayor que WK entre 1 menos alfa. WK en 1 menos alfa es el cuantil donde se acumula el 1 menos alfa de probabilidad y esta distribución es asociada a ADN, entonces aquí prácticamente se puede asumir se puede obtener de una tabla. Esta tabla se encuentra en las notas que les pasó el profesor, se encuentra en el apéndice y ahí se encuentra la tabla de cuantiles de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Entonces vamos a verificar justamente con el nivel de confianza y con un nivel K de cuál es el valor que vamos a estar deseando obtener. Y de esta manera vamos a estar verificando si DN es mayor que WK entre 1 más alfa, ¿no? Entonces, esto me parece que ya lo vieron con el profe a grandes rasgos, de manera teórica, pero ahorita vamos a hacerlo más práctica la cosa, ¿no? Entonces, aquí traigo, información esto es información real. Entonces, aquí se tiene que un banco otorgó 1.036.084 diferentes créditos a un grupo en específico. Entonces, ¿cuál es la función de este banco? Este banco lo que hace es que hace descuentos bajo nómina. Entonces, si el trabajador es activo y el trabajador tiene un cierto semáforo de riesgo, entonces se le pueden otorgar o no una cierta cantidad de crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos resultados. Déjenme les muestro. Ejercimiento. Déjenme les abro el archivo Excel para que luego lo vayamos trabajando. Entonces, les digo, este banco hace descuento a trabajadores dependiendo de su semáforo de riesgo, que es dependiendo de la edad, dependiendo de cuántos años lleve elaborando, se les puede otorgar un crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que la persona es una persona de edad media, como de 40 años, y tenemos que su antigüedad en el empleo ha sido de 15 años, esto lo convierte en un cliente muy bueno. Entonces, le podemos ofrecer créditos más grandes. Entonces, lo que hicimos aquí fue justamente particionar de toda la base de créditos, particionamos de tal manera que sacáramos a personas que tuvieran prácticamente la misma condición, es decir, edad media y que tuvieran más de 10 años y menor a 15 años de antigüedad. Entonces, esto hizo que los créditos que se les pueden otorgar sean muy parecidos el uno al otro. Al ser créditos muy parecidos al uno al otro, vamos a estar verificando que justamente podemos tener una cierta igualdad y podemos asumir que sí hay una cierta distribución. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes columnas, tenemos el ID del trabajador, tenemos aquí justamente 1.036.000 datos. Entonces, esto hace que de hecho, este es un consejo ya para cuando fuera del campo laboral, y es que realmente cuando se trabajas con una cantidad de bases tan grandes, ya no es prácticamente imposible trabajarlo directamente en Excel. Entonces, por ejemplo, para abrir este archivo se tardó mucho, además de que justamente ahorita vamos a hacer una serie de operaciones, pero esto hace que se vuelva muy tardado. Entonces, por eso que se tienen que implementar otro software. Entonces, Excel es muy bueno porque es muy intuitivo, pero llega un momento en el que tenemos aquí prácticamente 1.000.000 de datos. Entonces, esto lo vuelve a Excel muy malo. ¿Por qué? Porque procesa toda la información y hace que los tiempos de procesamiento sean muy tardados. Entonces, ahorita lo vamos a hacer justamente, lo vamos a hacer aquí en Excel, en R, y luego lo vamos a hacer justamente
en Excel, ¿no? Entonces vamos a ver que los tiempos de procesamiento van a cambiar mucho. Entonces aquí el ID del trabajador, que es justamente el ID del trabajador que vamos a estar interesados. Cada uno, en teoría, cada trabajador tiene un ID que es como la primary key, la llave primaria, con el que vamos a estar realizando estos cruces. Luego tenemos este que es el capital ejercido. El capital ejercido es el monto del préstamo que se les está otorgando. En este caso es un préstamo de 27,000 pesos. Aquí tenemos identificado de igual manera su primary key de número de prestaciones. Tenemos las fechas de ejercimiento, en este caso la base es del 2017 y creo que solamente es de todo esto es de 2017, ¿no? Entonces, por eso este grupo en particular, es por eso que, aunque la base es muy grande, no representa la totalidad de los créditos ofrecidos por este banco. Entonces, este banco, pues, no sé cuántos millones de préstamos hace al año, pero es por eso que al ser una partición muy, muy pequeña y que todo se comporta de una manera uniforme, vamos a realizar este tipo de ejercicio. Y es por eso que, aunque la base es muy grande, realmente no es muy grande si lo comparas con la totalidad de los créditos. Entonces, también tenemos la prima ejercida. La prima ejercida es el monto que tiene que pagar el trabajador mes a mes por ese préstamo. Entonces, aquí, por ejemplo, para el préstamo de 27,000, el trabajador debe de pagar 1,500 mes a mes, o más bien quincena a quincena. Entonces, esos 1,500 se le descuenta quincena a quincena. Y tenemos aquí el total de importe ejercido, que es cuál es el importe que se le prestó antes de que el trabajador hiciera el primer pago. Entonces, ¿esto cómo se representa? Justamente como el capital ejercido más la prima ejercida, ¿no? Entonces, la suma de estos dos corresponde al total del importe ejercido, ¿no? Entonces, esta es la información que la que vamos a estar trabajando. Y aquí vamos a leer estas librerías. Estas librerías son las que realmente, las que de jalón siempre deberíamos estar importando, ¿no? Entonces aquí tenemos la librería. Creo que este es el problema. Bueno, aquí tenemos la librería readr, que nos va a servir justamente para leer archivos de R. En este caso, nos va a servir justamente como auxiliar para leer archivos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos va a estar ayudando? Nos va a estar ayudando a leer justamente archivos CSV, archivos en formato de texto. También vamos a usar la librería ggplot2, que nos va a servir justamente para realizar gráficos un poco más estéticos. dplyr, que nos va a servir para hacer un manejo de bases, muy similar a lo que hace SQL. Finalmente tenemos la librería Plotly. Esta no es muy usada, al menos ahorita por ustedes, pero nos va a servir justamente para cuando trabajemos en Markdown, que queramos realizar, cuando queramos realizar justamente gráficas un poco más interactivas o que el usuario final pueda ejecutar una serie de funciones, ¿no? Entonces, es por eso que estamos importando Plotly. Y también vamos a tener, para poder leer esto, es una vez que ya importamos la librería readr, vamos a usar la función read-csv. Read-csv va a recibir como parámetros justamente el archivo que vamos a estar intentando leer. En este caso, el archivo que estamos intentando leer pues, se va a llamar ejercimiento. Entonces lo leemos. Déjenme, me coloco aquí y entonces déjenme cambiar estos.
Entonces, aquí lo que hicimos aquí fue justamente leer el archivo o colocarnos en la carpeta de trabajo. Esta carpeta se especifica con CWD, que es colocar la carpeta de trabajo donde vamos a estar guardando todos nuestros archivos. En este caso, yo tengo estos archivos almacenados en esta carpeta, entonces simplemente corremos. Creo que no me va a dejar porque tengo el Markdown corriendo. Ah, no, aquí está consola. Ahí está. Entonces, ya ahorita ya leemos leemos la función, no he leído las librerías, perdón. Entonces, leemos las librerías, se empiezan a procesar, y luego leemos base que es justamente con red CSV. Entonces, vamos a verificar que justamente ahorita se mandó a llamar, y ahorita se tarda mucho menos leyéndolo que en Excel, ¿no? Entonces, en Excel justamente tardó más, y ahorita ya terminó de leerlo, podemos visualizar justamente los primeros resultados de esta manera, ¿no? Entonces, toda la información que teníamos allá se puede visualizar de esta manera. Y ya. Entonces, vamos a ver, esta es la descripción que justamente queremos obtener. Entonces, nosotros ahorita vamos a trabajar con el capital ejercido, que es decir, con el monto que se le prestó realmente al trabajador. Y déjenme ejecutar hacia atrás. Entonces, vamos a trabajar con el capital que se le prestó al trabajador y queremos verificar, o alguien nos dijo que el monto del crédito sigue una distribución log normal con media 10 y desviación estándar de 0.1424. Es decir, la hipótesis que deseamos probar es la que se muestra a continuación, que es justamente que sigue una distribución log normal. F de X, la distribución desconocida, sigue una distribución log normal con media 10 y varianza y distribución estándar de 0.1424. Entonces, si la hipótesis nula no se cumple, tenemos la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa es el complemento de la otra. Entonces, aquí prácticamente lo que estamos diciendo es que HA, o la hipótesis alternativa, se va a comportar como que no sigue una distribución log normal con estos parámetros, ¿no? Entonces, gráficamente vamos a observar que los resultados se comportan de esta manera. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser uso de ggplot. ggplot, como les había dicho, nos va a permitir realizar gráficas un poco más estéticas que los que te produce la versión base, ¿no? Entonces, la fórmula en la que se hace es justamente poner el comando ggplot. Ggplot, aquí ponemos la base, el nombre de la base. En este caso, la base que yo le puse fue base, no me compliqué la vida. Ponemos el AES, que significa Statics, y aquí ponemos que justamente en X queremos graficar el capital ejercido. Entonces, aquí queremos hacer una gráfica de áreas en la que queremos graficar la densidad, que queremos que agrupe en ciertos valores y que queremos un relleno de color azul claro, ¿no? Vamos a ponerle los ejes, el título de los ejes, que en este caso X es el capital ejercido, Y es la densidad y Y es la distribución, ¿no? Entonces corremos, y ahorita ya tenemos precargada la base, entonces usamos ggplotly para hacerla de una manera un poco más intuitiva, ¿no? Entonces ahorita ya se está corriendo mientras que se carga. Déjenme abrir aquí la... Entonces aquí ya cargó la gráfica, déjenme. Entonces aquí ya cargó la gráfica, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que se comporta de esta manera. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, para el capital ejercido en este momento vamos a tener que es de 18,000. En este momento en el que alcanza su máximo, vamos a estar observando que el máximo ocurre o donde se acumula prácticamente la mediana va a ser justamente cuando se acumule el 21,669. Entonces, esta es la distribución que tenemos asociada. El capital ejercido se comporta de esta manera. Y aquí vamos a poner una serie de consideraciones. Por ejemplo, vamos a ver que tiene una cola muy pesada. Que decimos que tiene una cola muy pesada porque aquí prácticamente ya no se puede distinguir. Sin embargo, tenemos probabilidad que ocurra un evento con una cierta densidad que no es cero, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que tiene una cola muy pesada. Esto hace que de manera general no sea una distribución simétrica, sino que esté cargado un poco más hacia la izquierda.
Entonces, como está cargada un poco hacia la izquierda, podemos decir que justamente tiene menos el comportamiento de una distribución log normal, ¿no? No puede ser una distribución normal porque no es una variable, no es una distribución simétrica. Si quitamos los valores alejados, posiblemente sí tengamos una distribución. Déjenme, si quitáramos los valores extremos, es decir, que nos quedáramos simplemente con los valores más acercados, es decir, en este intervalo, podemos asumir que prácticamente la distribución se puede comportar de una manera normal. Pero como tenemos una cola tan pesada, hace que nuestra cola se cargue a la izquierda y por eso tenemos de cierta manera evidencia que se comporta de una manera log normal, ¿no? Entonces, al menos a través de gráficas ya podemos asumir que pareciera que sí una log normal, pero podría también tener una G cuadrada, una gamma, que también son distribuciones cargadas hacia la izquierda. Entonces, ahorita, aunque ya tenemos la sospecha, realmente no podemos asumir que siga una distribución log normal, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justamente verificar el teorema de Glibenko-Cantelli. El teorema de Glibenko-Cantelli nos servía justamente para verificar que la distribución empírica se parecía a la distribución real de los datos. Entonces vamos a verificar que realmente se parezca a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a llamar, déjenme correrlos porque según recuerdo, estas gráficas tardan un poco en ejecutarse porque es 1.000.000 de datos. Entonces eso hace que se tarde mucho. Entonces déjenme lo voy corriendo para que a ver si podemos ver la gráfica. Entonces, para no batallar tanto, vamos a poner a nuestra variable de interés, que es X. Le vamos a poner base y de base vamos a ingresar a la columna que se llama capital ejercido. Esta columna la vamos a estar nombrando, entonces aquí tenemos que X es igual a capital ejercido. Para construir la función empírica vamos a usar uso de la función SDF. La función SDF nos va a permitir de manera muy automatizada calcular la función empírica y ya con eso es el único comando con el que se va a estar construyendo. Y ahora simplemente graficamos la función empírica, ¿no? Entonces usamos ahora sí la función base, le vamos a indicar que vamos a graficar por medio de plot, vamos a verificar que queremos la función empírica. Vamos a ponerle que queremos el título de los ejes, capital ejercido, función de probabilidad f de x, y vamos a ver cuál es su distribución real, ¿no? Entonces, vamos a ver que la distribución ahorita que se termine la vamos a estar visualizando. Entonces, mientras ahorita vamos a ver que estos resultados se van a parecer mucho. Entonces, déjenme que termine de ejecutar, a ver si termina, porque les digo, como es 1.000.000 de datos, sí tarda un poco en ejecutarse. Pero si no, déjenme mejor les muestro para no... Entonces, ¿qué es a lo que queremos llegar? Déjenme les... A lo que queremos llegar es justamente a... Lo que queremos llegar es justamente a esto. Déjenme les hago un poco más grande. Entonces, vamos a verificar que con el teorema de Glibenko-Cantelli vamos a estar graficando los resultados y vamos a estar observando que los valores que realmente estamos observando vamos a ver, enfoquémonos en este donde se puede visualizar, ¿no? Esta es la distribución empírica, que es justamente el 1 entre n, ¿no? Y entre n.
Entonces, esta va a ser la distribución empírica y esta va a ser la distribución que realmente nos interesa. Si trazamos la distribución real de los datos o la distribución que estamos proponiendo, en este caso con medio del comando curve-plnor, luego ponemos aquí cuál es su media, cuál es su varianza y lo graficamos, vamos a estar realizando la gráfica real de los datos, ¿no? Entonces, al realizar la gráfica real de los datos, vamos a ver, observar que estos valores van a tender prácticamente a ser muy parecidos el uno al otro. Como son muy parecidos el uno al otro, se puede asumir que justamente estos resultados siguen la distribución determinada. Realmente lo que querían que vieran es que justamente para la distribución que nos interesa íbamos a estar observando prácticamente esta línea. Tenemos 1.000.000 de valores y los valores son muy cercanas. De hecho, si se llegara a correr de manera rápida esto, podríamos llegar a observar que justamente los valores se parecen o son muy idénticos el uno al otro. Entonces, como son muy idénticos, la diferencia que se esperan es que sean muy, muy pequeñas. Esto nos va a asumir que prácticamente la distribución que vamos a estar obteniendo se va a comportar como realmente lo deseamos, ¿no? Es decir, que la distribución real y la distribución empírica prácticamente se asemejan y entonces esto provoca que la diferencia entre xy y xn sea prácticamente cero, ¿no? Entonces, esto creo que no va a terminar. Ah, no, sí, mire, por ejemplo, ahorita ya terminó. Y esto es a lo que queríamos llegar, ¿no? Aquí prácticamente se hizo este desarrollo, se ejecutó y se observó que justamente la distribución real de los datos se asemeja a la distribución. Entonces prácticamente no se puede visualizar ninguna de estas líneas, simplemente se ve una y esto es porque hicimos dos capas. Entonces la capa roja se tapa por la capa azul y es por eso que no se puede visualizar. Pero en teoría estas diferencias son muy pegadas el uno al otro. Entonces, de hecho aquí traía el ejemplo de qué pasaba cuando poníamos otra distribución. Déjenme, pongo este de 0 a 1000. No, porque sí va a seguir teniendo el mismo. Creo que este sí ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero si graficamos esta gráfica vamos a estar observando que justamente la función empírica no se va a estar comportando de la manera que nosotros estamos deseando. Es decir, si graficamos esto, vamos a estar observando que tenemos a la distribución empírica por una parte, la distribución de la curva norm vamos a tenerla muy por abajo. Es decir, aquí estamos proponiendo otra distribución completamente diferente. Estamos proponiendo que tiene media 15 y desviación estándar 0.5. Entonces, esto provoca que los resultados no sean como los esperamos. Entonces, si graficamos justamente sus bandas de confianza, vamos a verificar que todo esto está contenido. Les digo, perdón por no mostrarles esto, porque sí es como muy pesado computacionalmente graficar prácticamente 1.000.000 de datos, pero en teoría todos estos valores estarían contenidos en este intervalo. Aquí creo que el Markdown ya está corriendo, entonces si corre se lo subo a las notas para que puedan visualizar todo esto. Pero ahora sí, el tema que nos interesa es que prácticamente ya verificamos que el teorema de Glibenko-Cantelli se cumple, es decir, la distribución real de los datos se parece a la distribución empírica. Entonces, prácticamente ya podemos asumir que realmente los datos se comportan con la distribución propuesta. Pero si tenemos que realizar formalmente la prueba, tenemos que usar uso de la función ks.test. ks.test es la función precargada en R que nos va a servir justamente para realizar este tipo de prueba, la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Su primer parámetro que recibe es a la base de datos o el valor que nos interesa. En este caso ya hemos guardado la variable de interés, el capital ejercido en la variable X. Ponemos plnorm, que es la distribución logarítmica. Entonces, en R prácticamente todas las distribuciones empiezan de esta manera. Ponemos pnorm, plnorm o pbinom para poder realizar este tipo de pruebas, es decir, todas las pruebas necesitan el sufijo p. Ponemos aquí su media, ponemos su desviación estándar, ejecutamos y vamos a ver que el resultado que se mostró es este, ¿no? Nos dice que la estadística D, que el máximo de los máximos es igual a 0.012 y su p-value es igual a 0.78.
Entonces el p-value va a ser mayor que alfa con un nivel de confianza del 95% de confianza. Entonces no se tiene evidencias para rechazar la prueba de hipótesis. Entonces, como no se tiene evidencias para rechazar la prueba de hipótesis, asumimos que la distribución real de los datos es que efectivamente sigue una distribución logarítmica con media 10 y desviación estándar de 14.24. Entonces, esta función precargada en R es la manera más adecuada de cómo se pueden estar obteniendo estos resultados, pero vamos a ver de que realmente ya no tuvimos que hacer ningún análisis. Todo esto se hizo de manera automática y ya no lo visualizamos todos los resultados, ¿no? Entonces, esto lo podemos visualizar justamente en R. Entonces, en R, si queremos hacerlo el procedimiento de manera muy manual, es decir, paso por paso cada uno de los resultados, ¿qué es lo que hace R? R copia los resultados o la variable de interés, esta es la variable de interés, y lo primero que hace es acomodarlo de una manera ordenada, es decir, XY lo queremos de una manera ordenada. Entonces, aquí vamos a verificar que justamente si ordenamos estos resultados, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí yo ya me adelanté un poco, pero simplemente es copiar estos resultados, pegarlos aquí, luego ordenarlos de mayor a menor, y ya es todo lo que hace R, ¿no? Entonces, después de ahí, ¿cuál es lo siguiente que tendríamos que hacer? Y es calcular f de x, la distribución real que estamos proponiendo. Entonces, ¿cuál queremos verificar cuál es la distribución real que queremos obtener? Entonces, aquí lo que hacemos es justamente ponerle distribución log normal. Aquí queremos realmente que pongamos cuáles son las x y que queremos. Queremos saber su media en este caso era una media de 10 y su desviación estándar era de 0.1424 y lo queremos una distribución acumulada. Es decir, queremos obtener justamente f de x. Entonces calculamos y esta es la probabilidad de que nos salga x y menor a este número, ¿no? Entonces déjenme que termine de procesarlo. Pero a lo que voy es que, mira, vean acá cuánto tiempo tardó. Si hacemos esto en R, prácticamente es inmediato. De hecho, igual si quieren el miércoles, que tenemos la hora libre, si ustedes quieren, podemos tomar esa hora para realizar esta prueba justamente en R y ya no tenerlo que hacer de manera directa, ¿no? Es decir, si el lunes ustedes quieren, podemos hacer justamente todos estos resultados, lo podemos hacer paso a paso para construirlo directamente en R para que igual veamos prácticamente cómo se va programando esta función. Pero siguiendo ahora sí como ahorita donde estamos, entonces tenemos f de n, que es la función empírica de los datos. Entonces déjenme aquí creo otra columna. Y aquí ponemos Y aquí ponemos 1, 2, 3, ¿no? Que son los datos que realmente tenemos. Y tenemos 1.036.000 datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Construimos la función empírica. La función empírica es muy sencilla, es 1 entre la distribución real de los datos, ¿no? Entonces, esto es entre esto y tenemos que la distribución empírica nos da como resultado este valor. Corremos así para todos y esperamos a que terminen. Entonces, aquí ya tenemos la distribución empírica. Ahora, otros datos que nos interesa es que tenemos que sacar la distribución empírica de XY, pero menos un valor, ¿no? Entonces, aquí le ponemos menos 1. Entonces, si queremos ir un momento hacia atrás, el momento hacia atrás del 0.97, pues prácticamente 0, no hay ningún resultado. Pero ahora, ¿qué pasa? Este resultado va a ser igual a este. Es decir, prácticamente lo que hicimos fue recorrer a la función empírica y de igual manera realizamos esto para todas las demás, ¿no? Entonces, una vez que se tiene una de estas, lo que vamos a hacer es calcular de más y calcular de menos.
D más va a ser el resultado de el valor absoluto de la distribución real menos la distribución empírica. Entonces, aquí tenemos a la distribución D más. Ahora, para D menos, es prácticamente lo mismo, la distribución real de los datos menos la distribución empírica menos un valor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser ampliarlo para todos los demás. Y esperamos a que justamente termine, ¿no? Entonces, les digo, sí es muchísimo mejor trabajar en R, pero trabajarlo en R es como una manera un poco más abstracta, entonces para visualizarlo más fácilmente lo podemos realizar justamente en Excel, pero vemos todo el tiempo de procesamiento que conlleva, ¿no? Pero mientras prácticamente vamos a terminar esto y encontramos el máximo y terminamos la clase, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda de esta prueba de lo que llevamos ahorita? No, todo bien. Igual mientras termina entonces aquí, entonces sí les gustaría que el miércoles veamos esta prueba, realizar lo mismo que hicimos aquí en Excel, pero realizarlo en R. Yo creo que nos tomaría unos 15, 20 minutos. Sí. Sí, Sí. entonces el miércoles lo vemos. Realmente es lo mismo, pero es muchísimo más rápido, ¿no? Los tiempos de procesamiento son mejores y nos llevaría muy poco tiempo. Entonces prácticamente sería hacer la misma analogía que estamos haciendo aquí, pasarlo a R y ya con eso lo tenemos, ¿no? Ay, aquí Luis me está comentando que si puede ser el lunes, pero el lunes lo veo muy difícil porque tenemos que ver otro tema, que es la prueba de Lily Force, que prácticamente es lo mismo, pero como que sí está un poco más complicado porque tenemos que terminar eso. Entonces, si nos da tiempo el lunes lo vemos, si no, el miércoles sin falta lo tomamos, pero les digo que son como 15 minutos, 20 minutos, y de igual manera se graba y se lo subo a YouTube. Pero bueno, aquí ya Excel ya se trabó y es por eso que generalmente ya en el campo laboral, cuando se trabaja así con datos muy grandes, ya muy pocas veces se usa Excel. Se usa para visualizar los datos, pero ya no se usa para trabajar con él como tal, ¿no? Entonces aquí simplemente escogimos el máximo. Ahora ya tenemos D más, ya tenemos D menos, ahora se escoge el máximo de D más. El máximo de D más es 0.14 y ahora escogemos el máximo de este, ¿no? Entonces ahora ya escogimos los máximos. Escogemos este máximo. Escogemos este máximo. Déjenme ver que si los haya agarrado bien. Sí. Entonces aquí ya tenemos estos máximos y de aquí se escoge el máximo de los máximos, ¿no? Entonces escoge el máximo de los máximos y resulta que el máximo de los máximos es justamente 0.0012.059. Si verificamos en R, vamos a ver que el máximo de los máximos es 0.012.503. Entonces prácticamente la D que estamos obteniendo es prácticamente la idéntica. Entonces aquí prácticamente lo único que tendríamos que realizar es ir a las notas y verificar cuáles son los cuantiles. Los cuantiles se pueden visualizar aquí. Déjenme, les bajo. Valores críticos de la Colmodoro, que entonces aquí tenemos la tabla de valores críticos, ¿no? Entonces déjenme esto,
Entonces aquí tenemos a los valores críticos y vamos disminuyendo, ¿no? Entonces aquí los valores o el tamaño de n que nos interesa es justamente la n de 1.000.000 y el intervalo que nos interesa es justamente el nivel de confianza del 5%, ¿no? Entonces esto equivale a la fórmula que tenemos a continuación, que es igual a 1.36 dividido entre n, que si no me equivoco, déjenme lo realizo para verificarlo, que esto es 1.36 entre la raíz cuadrada de 1.030.000, ¿no? Que esto prácticamente el resultado que estamos obteniendo es que justamente el valor que obtuve es justamente 0.00013, ¿no? Entonces aquí se puede visualizar que esta es de n y esta es w. Entonces w va a ser más grande que dn. Entonces prácticamente se puede asumir que al tener estas equivalencias no se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí se los anoto, no se rechaza. H0, ya que justamente la prueba nos dice que rechazamos H0 cuando dn es mayor que wn. Entonces aquí como dn es mayor que dwhn, entonces no se rechaza la prueba y entonces se tiene evidencia de que efectivamente la distribución se comporta de una manera log normal con parámetros 10 y varianza 0.1024. Entonces prácticamente llegamos a la misma conclusión que llegó Kolmogorov a través de la función como tal, ¿no? Entonces les digo, esto lo programamos, si nos da tiempo lo programamos el lunes, si no hasta el miércoles, pero prácticamente es lo mismo que realizamos en Excel. Entonces no sé si hay alguna duda en particular, si no nos vemos el lunes, ¿no? Bonito fin de semana. Maestro, hasta luego. Dale, gracias. Gracias, Omar. Igual. Gracias. Gracias, Omar. De nada. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Omar, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿Sí? Veo que esta prueba sería si tuvieras con que tengas un solo dato erróneo en tu muestra y el error fuera muy grande entre la distribución empírica y la teórica, esta prueba te rechazaría la hipótesis nula, ¿no? O sea, como que es muy sensible a tener un dato erróneo en tu muestra. Sí, porque si tienes justamente un valor erróneo, por ejemplo, a ver, vamos a intentar aquí. Por ejemplo, este que es el máximo, es 44,000, ¿no? Entonces ponemos aquí 1.000.000. Y acá justamente, aquí vamos a verificar que justamente la probabilidad de que ocurra 1.000.000 es igual a f de x, ¿no? Que es igual a 1. Tenemos que su función empírica es igual a 1, entonces aquí este resultado de n va a ser igual a 0 y este va a ser 0.07. Entonces prácticamente como que las colas no te afectan tanto porque se te acumula prácticamente en la distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un valor atípico, 1.000.000, pero justamente como el valor es 1.000.000, prácticamente vas a alcanzar con una distribución acumulada de 1, es decir, ya acumulaste todos los demás, entonces este es tu último valor y es obvio que te va a acumular el 1. Entonces la función empírica te va a decir que este resultado va a ser igual a 1, ¿no? Porque es justamente, es 1 entre los datos totales. Entonces aquí ya se te acumuló 1, entonces esta diferencia pues ya es 0. Y para la otra pues prácticamente es muy cercano a 0. Entonces prácticamente no te afectó mucho. Y de igual manera, si por ejemplo aquí tenemos que el mínimo es igual a 0, pero resulta que observamos 15, entonces vamos a ver que justamente ocurre algo muy parecido, ¿no? Entonces la función acumulada es justamente 4.54, un valor muy pequeño, y la función empírica es un valor de igual manera muy cercano a 0.
Entonces la diferencia de esto va a ser, las diferencias van a ser muy pequeñas. Entonces sí es muy permisible a que en realidad tengamos valores atípicos muy altos o muy bajos. Donde te puede afectar mucho es justamente donde veo que es muy sensible, es que, por ejemplo, mira, es muy, cuando tenemos los datos no es tan sensible a datos atípicos, pero donde sí es muy sensible es aquí. Mira, por ejemplo, aquí la desviación estándar es 1424, pero ¿qué pasa si le damos 1420? Entonces ejecutamos aquí y ya con este p-value es muy pequeño. Entonces con este p-value, con un 99%, con un 99.9% de confianza, lo rechazas. Entonces sí se vuelve un poco más sensible a estos cambios cuando cambias a los parámetros. Pero cuando tengas valores atípicos, realmente no te afecta en gran medida. No sé No si... te afecta porque los ordena, ¿no? Y como dices, como se van a las colas, entonces casi no cambia nada en la distribución realmente. Sí, casi no cambia nada la distribución. Donde sí te afecta mucho es cuando propones o unos parámetros un poco muy distintos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, propones este de 20, o sea, de 0.00020 a 0.004, es muy poca la diferencia. Y aún así, con esa pequeña ligera sutileza, automáticamente ya te produce que se rechaza la prueba. Entonces sí es muy sensible a este tipo de cambios, a los cambios de los parámetros, pero no te influye tanto en el otro de que tengas valores atípicos, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Mira, ya terminó de ejecutarse el Markdown hasta apenas. Para aquí. Pero bueno, ustedes se lo subo. Sí, gracias, nos vemos. Sí, de nada, nos vemos.